He pasado la noche hablando con los muertos. De fondo los Stones, Carlos Di Sarli, Chopin. Gozos aleves en el palacio de Plutón. Migas de azúcar en el palacio de Proserpina. El peaje de los muertos. El infinito peaje de los muertos en versos destemplados. Pleno junio. Los pies fríos. Toda la poesía es un puro apronte. Bueno, vamos a hacer una digresión. Escribe porque no tiene más remedio. Ahí ya te estoy diciendo que escribe de alguna manera lo que puede escribir. No tiene más remedio porque si es un poeta en serio, aunque nunca nadie lo leyera, aunque nunca publicara, aunque estuviera en una isla desierta, el famoso, escribiría igual. Es decir que desde ese punto de vista escribe lo que puede. Como trabaja con el lenguaje, que es materia básicamente muy volátil, muy veleidosa, escribe también lo que puede, porque quiere escribir ciertas cosas, pero normalmente es muy difícil, porque el lenguaje tiene una vida propia. Quien piense que uno primero elabora una idea y luego la lleva a la palabra está totalmente equivocado. La idea y la palabra van juntas, con lo que una palabra puede derivar hacia un campo del pensamiento y puede derivar hacia un campo de la escritura. Así que te diría que escribe lo que puede y trata de querer ciertas cosas que son escribir sobre el hombre. No tiene otro tema, ni la poesía, ni la literatura, ni el arte. El único tema que tiene es el hombre, tratar de entenderlo. Escribe desde lo que no entiende, con lo que se agrega una nueva dificultad a tu pregunta. Si no entiende, ¿por qué escribe? Bueno, porque quiere tratar de entender algo, por lo menos entenderse a sí mismo para tratar de entender a los demás. Y escribe también porque es un fenómeno de comunicación, pretende decir alguna cosa para que otro la capte, para que por lo menos otro empatice con eso que escribió. Ahora, si me tengo que referir, para redondear a tu pregunta, escribe lo que puede, como puede, y bueno, invocando a los que han escrito antes que él y que son sus maestros. Bueno, en teoría en el año 2015 deberíamos tener muchísimos más instrumentos para poder hacerlo. Tú fíjate que en el año 1915 ¿cuántos eran los alfabetizados, por decir algo, en Uruguay? En Montevideo ni te digo. Es decir que eso daría una ventaja, la alfabetización sería una primera aproximación positiva, pero como la poesía no es solamente alfabetización, como no es tampoco el arte solamente alfabetización, y como la alfabetización también expande las cosas, pero a veces no profundiza justamente en su afán de expandir, yo creo que a eso se le agregan las condiciones normales del reino de Castilla en el cual vivimos. Yo te diría que es cada vez más complicado, no ya que la gente acceda a la poesía, que la gente acceda a las mínimas funciones básicas del arte. Por infinidad de motivos, porque ha triunfado un sistema económico que es profundamente contrario al arte. Ha triunfado. Yo no digo que sea el que va a triunfar para siempre, yo tengo la esperanza que no, pero por ahora ha triunfado. Y como decía Rapán, yo voy a nombrar un maldito porque es fascista, Ramallo, lo metieron en una jaula, todo lo demás, no se construye con el capitalismo la Capilla Sistina, eso está claro. Entonces eso también aleja cada vez más a la gente de un fenómeno que tiene mucho de placer y también mucho de riesgo, porque el arte y la poesía en general, y la poesía en particular, que es el sistema literario más viejo que conocemos, complejiza. Y si estás esperando 142 no querés complicaciones, la verdad es que no las querés. Entonces, por un lado habría una serie de ventajas comparativas, internet, la posibilidad de escuchar, de ver a los poetas, de estar conectado con lo que hay en todo el mundo y que se hace a la vez, que también tiene una serie de complicaciones inherentes, pero hace 30 años no teníamos nada. Pero por otro lado hay todo un fuerte contradiscurso para escuchar un sonido.
Tú sos músico, ocurre lo mismo en la música. Aquella verdad maravillosa de Machado, saber distinguir las voces de los ecos, sigue siendo brutal. ¿Qué es la música? ¿MTV? ¿Qué es la música? Aquí está su disco, ¿qué es la música? Bueno, la música pasa por otros lados, ¿no? Entonces, me parece que estamos en un momento de complejidad, teniendo una cantidad de cosas a favor que antes no se tenían. Pero desde el punto de vista básico, humano, todos los hombres, cada uno de ellos es capaz de conmoverse, es decir, salir del lugar de donde está por medio de la poesía. Yo estoy absolutamente convencido, porque lo he visto en gente que tiene muy pocos elementos de instrumentos, de herramientas, y que sin embargo, llevado de manera debida, no didácticamente, pero sí explicando lo que hay que explicar, porque los poetas se desvanecen. Yo no puedo hablar de Virgilio como si hubiera nacido en el brazo oriental. La gente es capaz de conmoverse, yo creo que sí. Yo soy bastante contrario porque tengo una formación en literatura que es básicamente autodidacta. Yo estuve en humanidades pero no terminé la carrera y mi formación es autodidacta. Yo he leído mucho y trato de seguir leyendo a la medida de mis posibilidades. Yo creo que la literatura tiene un sustento racional, es decir, no es una teoría de mecánica cuántica ni es un fenómeno de lógica del lenguaje, pero tiene una lógica, porque el lenguaje tiene su lógica, se llama gramática, tiene una estructura lógica, y la poesía tiene, como el arte, claves. Pueden ser claves más o menos explícitas o más o menos implícitas, pero las tiene. Hay lógica, hay raciocinio dentro de la conmoción que pretende por medio de lo afectivo la poesía. Que no es andar llorando por los rincones, quiero decir, es conmover, es ver algo diverso de lo que uno ve. Yo no puedo decir, por poner un ejemplo tonto, que la Ilíada es una comedia. Hay elementos que me hacen sostener de manera racional que eso va para cierto lado y no para otro. De igual manera, respecto a la poesía y respecto a su calidad, es absolutamente imperioso que sea así, porque yo tengo la teoría, no es una teoría personal, la tiene una cantidad de gente, y hay gente que está totalmente en desacuerdo con esto, pero bueno, yo creo que el arte es jerarquización. Y para jerarquizar tú tenés que saber que hay una cosa que es la voz y otra cosa que es el eco. Entonces tienes que tratar de buscar la manera. Y yo creo que hay criterios. Y en poesía primero hay criterios formales, porque como bien decís, la poesía es antes que nada sonido. Entonces algo que suene mal ya está complicado. La poesía tiene una estructura sonora. Tú me dirás, tenés que tener un oído. Bueno, sí, lo que pasa es que para tocar un instrumento tenés que tener un oído, y para tocar el instrumento que se hace con las palabras tenés que prepararte y estudiar y leer mucho. Y si querés ser un lector simplemente y no querés practicar en la poesía, tenés que leer mucho y saber que una cosa es Vallejo y otra cosa es Bécquer. Y que ambos en su esquema y en su manera, por hablar del idioma español, que es el que en teoría manejamos, tienen una sonoridad y una manera de. Así que yo creo que hay criterios objetivos, que por supuesto la poesía tiende a la complejización como el arte, y que por supuesto tiene a la conmoción, y que cuando se ingresa al campo de la conmoción es muy difícil explicarlo, pero la conmoción puede producirse por varios elementos, y esos elementos tienen que ver con una estructura formal. La poesía tiene una enorme formalidad y tiene un enorme contenido, que como el diojano, tiene dos caras, una mira hacia la formalidad, otra mira hacia el contenido. Y uno se puede entusiasmar con esa sonoridad y debe entusiasmarse posteriormente con el contenido. Yo creo que uno de los graves problemas que tiene la difusión en masa de la literatura y de la creación literaria en estos momentos es que muchas veces esos elementos estructurales que debemos conocer, que tenemos que aprender, como el individuo que quiere pintar un cuadro, tiene que saber cómo se mezcla el óleo, han quedado por el camino en base a una especie de generación de la literatura como fenómeno de integración democrática de la gente, que está muy bien, pero algunas cosas son textos, otras son literaturas, algunas cosas son sonidos mezclados, otros son poemas.
Lo primero es que estoy totalmente de acuerdo con Benavides. Creo que yo siempre digo lo mismo, ya debo tener podrido muchos amigos. La literatura es un saqueo. Tú entras a un cuarto, mirás y decís, me voy a robar esta cámara que está muy buena, pues me va a servir para filmar unos animales que quiero filmar en el zoológico. Me voy a robar aquel diccionario. Bueno, uno va saqueando. Hay que tener capacidad para saquear, para no ser un tipo que se afane un cenicero de lata y se afane una buena cosa, y tener capacidad para luego ser un buen reducidor, disimular el robo que ha hecho, agregándole lo que sería la creación propia. Bueno, voy a hacer un soneto, ya, estoy robando soneto desde el amigo Garcilaso de la Vega y del amigo Boscán, que los trajo de Italia. Bueno, pero ya los venían robando de Petrarca. Bueno, yo voy a robar un soneto, pero lo voy a hacer a mi modo. Así que estoy totalmente de acuerdo con esa idea. Yo quisiera sentirme continuador de algunas formas poéticas, sí, cómo no. Me interesaría mucho sentirme continuador de la gran poesía en lengua hispanoamericana. Quiero referirme a la poesía que nace con el siglo de oro español, con el romance español, que es la base de nuestra poesía popular, popular entendida por la poesía que genera el pueblo, porque es de ahí donde nace todo. Y me gustaría sentirme particularmente heredero del manejo del lenguaje de la generación del 27 española, de Cernuda, que me parece un poeta absolutamente excepcional. Me gustaría sentirme heredero de 3 o 4 poetas universales que creo que son los maestros que uno tiene, por lo menos que tengo yo, que son Borges, Virgilio, Eliot, Thomas Eliot. Y por supuesto sentirme también heredero de otras lenguas y de otros poetas que han generado cosas espectaculares, como los poetas ingleses posteriores a la generación de Eliot. Hablo de Auden, hablo de Louis MacNeice, hablo de Stephen Spender, de Ted Hughes, bueno, de una cantidad. Me siento bien en esas patrias, son como mi casa, y siempre abrego en ellas, siempre vuelvo a Miguel Hernández, siempre vuelvo a Machado. Ahora, uno tiene siempre que tener, como decía Paco Spínola, las pretensiones más altas. Ya el tiempo se va a encargar de envilecerlas, no necesitamos vivir demasiado, ya nos vamos a morir. Entonces yo creo que sí, que uno tiene que tener grandes pretensiones, que eso no es ser pretencioso en el sentido de pedante, que sí que hay que tener la necesidad de querer darle otro toque a ese cuadro. No me acuerdo ahora, es un cuento creo que es si no es de Julian Barnes, del pintor que iba a retocar al museo, un famoso pintor, iba a retocar el cuadro cuando no lo veía nadie porque le faltaba algo. Machado decía que si no publicaba, no publicaría nunca porque vivía corrigiendo. Yo creo que sí, y agrego más, yo tengo 57 años, mi experiencia no es una experiencia tan fabulosa, pero creo que si no se parte de esa idea de la posta de Benavides, y si no se parte de esa idea de que yo quiero aportar algo, parto de lo mejor para dar lo mejor, es preferible no encarar, es preferible leer y solazarse, conmoverse con otros escritores espectaculares que andan por ahí. Bueno, un poco a consecuencia de lo que hablamos al comienzo, de que hay como una vorágine, hay una cantidad de gente que practica la composición de textos, hay enorme cantidad de talleres, está toda la virtualidad que brindan los blogs, internet, gente que vive poniendo me gusta eso, me gusta eso. Bueno, hay una enorme cantidad de gente que escribe textos, enorme cantidad de gente. Yo cuando empecé, lo primero que publiqué lo publiqué en plena dictadura en 1982. Y era dificilísimo juntar 50 personas que escribieran o que tuvieran interés. Yo iba al taller de Jorge Arbelechi y de Silvia Lago, y aquello eran 3 días y entre todos llegaríamos a ser 60 personas. Y por supuesto había narradores, había poetas y había gente que iba al taller a aprender literatura y no le interesaba escribir.
Eso ha explotado. La vuelta de la democracia generó que todos los procesos curriculares de enseñanza de literatura generaran enormes cantidades de gente. Eso es un problema cuantitativo, ¿no? No es un problema cualitativo. Yo creo que la poesía uruguaya tiene... Yo vivo leyendo en internet una cantidad de gente que escribe textos, muchísima gente que escribe textos que no son poesía, y una cantidad de gente que uno va viendo sus progresos. ¿En qué etapa nos encontramos? Bueno, yo creo que la poesía siempre tiene una etapa de crisis. La poesía vive en la crisis porque es arte efímero, nada queda consolidado. Pero nosotros estamos en un proceso de gran dispersión, de un fenómeno que a mí me preocupa mucho, que es cierta falta de honestidad en la escritura. No que la gente sea deshonesta cuando escribe, sino que tiene un aparataje o teórico, eso en el mejor de los casos, o un aparataje sensible, necesita sensualmente decir cosas que a veces es deshonesta con lo que está diciendo, porque se está poniendo en la página cosas de las que no conoce, ¿no? Y uno lo nota, y eso en la poesía se nota, la sinceridad del poeta, que no es que esté hablando de él, ni que esté diciendo que no hay que pegarle a las mujeres o que hay que a los afrodescendientes decirle afrodescendientes sino negros, no, eso no tiene nada que ver. La sinceridad es aquello que realmente el poeta está dando porque lo ha conmovido y supone que lo conmoverá a los demás. Eso se nota que falta, así que es una etapa, yo creo que de gran vértigo, de gran dispersión, con muchísima gente escribiendo y como siempre, con poca gente consolidando cosas importantes. La crítica debería ser, me acuerdo que eso me lo preguntó Carlos Regerman, que es uno de los pocos tipos que hace cosas y las hace en serio respecto a la literatura nuestra. Lleva escritores y uno se da cuenta que leyó la obra del escritor, porque a mí me han entrevistado individuos que no habían leído mi libro, y uno se da cuenta, pues. Crítica en realidad debería ser la posibilidad de encontrar, en base a un sólido conocimiento de determinadas cosas, o determinados autores, o de la obra de un autor, alguien que te diga, mira, si te interesa la novela inglesa moderna, lee a Amis, lee a Barnes, lee a McEwan, lee a Zadie Smith, antes podrías leer a tal o a cual. Bueno, entre ellos están los que a vos te pueden llegar a interesar, y bueno, sería como una especie de señal, va por acá, va por allá, y darle a la persona alguna pauta. ¿Para qué? Para que diga esto es bueno o esto es malo, no, sino para que logre ver, desentrañe los mecanismos que el autor le propone. Para mí la bondad o la maldad de un texto está en eso, si el autor es coherente con los mecanismos que él mismo propone al lector. Si yo propongo una novela de aventuras y después termino haciendo un bodrio donde nadie se mueve de una pieza y no pasa nada en esa pieza, bueno, hay un despropósito. Entonces, eso debería ser la crítica, indicarle a la gente, bueno, mire, este autor es coherente con lo que propone. Yo pienso que lo propone mal, yo pienso que no es bueno lo que propone, eso es otra etapa, pero desentrañar el mecanismo del texto. No la hay. Y en poesía, menos. En poesía, en un momento éramos muy pocos los que escribíamos de poesía. En Brecha recuerdo que había escrito Luis Bravo, después escribí yo, ahora escribe Roberto López Belloso, pequeñas píldoras porque nadie quiere darle un espacio a la poesía, y las hace muy bien Roberto, es una cosa muy complicada y las hace muy bien. En una época en el Cultural escribía Alfredo, el Cultural ha dejado de salir en papel, escribía Roberto Aprato, ha dejado de salir en papel, vuelvo a decirlo, con lo cual meter una nota en el Cultural y ya que no salga en papel, ya es una cosa dura, ¿no? Yo en Brecha miro y sobre poesía, insisto, hay poca cosa. Y digo Brecha y Cultural, habrá alguna revista que a mí se me escapa, no puedo comprar todas las revistas, pero me parece que no hay crítica de poesía, nadie quiere abordarla, por varios motivos. Primero porque mucha gente no entiende nada de lo que está leyendo, pero no entiende honestamente lo que está leyendo. Es decir, esto yo no sé, porque yo tampoco lo entiendo. Para mí hay poesía que se hace hoy en Uruguay que es absolutamente hermética. Yo no entiendo qué se quiere decir. Hay gente que no lo quiere hacer porque no tiene elementos para hacerlo y honestamente dice, no, yo no tengo elementos para hablar de poesía, puedo hablar de la poesía del 900, donde ya hay una estructura crítica armada. Y sobre lo nuevo no puedo hablar. Y tampoco se habla porque es farragoso todo lo que hay por mes, ¿no? Es farragosa la cantidad de gente que se paga sus ediciones o que las hace y se publica y se publica y se publica.
no hay tiempo para decantarlo. Tú publicaste los primeros 3 libros de Alfredo Fresia. Yo nunca leí una crítica sesuda sobre esos 3 primeros libros, que son la revisión de uno de los poetas más importantes que tiene Uruguay. Y bueno, entonces me parece que todo eso conspira, no hay. Debe tener un efecto también en la cantidad de lectores, sin duda. Si no hay nadie que indique que algo ocurre y da algún tipo de sendero, es muy difícil. Así que me preocupa mucho eso, porque ¿quién va a tratar de hacer un simple señalamiento de carriles? Ya no digo una actitud crítica de unificar una generación y encontrarle... No digo un carriles. ¿Quién lo va a hacer? ¿Un polaco? Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Entonces eso me parece que no va a haber nada en determinado plazo de tiempo. Eso hace que cada poeta, cada vez que aparezca, tenga que presentarse como si recién estuviera en la vida. Los profesores de literatura, muchos, no conocen a poetas de mi generación, que son gente que tiene 10 libros publicados, tiene premios y no los conocen. Así que el panorama ahí es medio tétrico. Y hay una cantidad de poetas, yo te nombraba hoy a estas 5 mujeres que son, yo siempre digo esto también, si yo no se publicara más poesía en el Uruguay, con Amanda, Idea, Marosa, Orfila y Nancy, es decir, Nancy Bacelo, Orfila Bardesio, Marosa Di Giorgio, Amanda Berenguer y Idea Vilariño, uno ya tendría un corpus poético para leer toda su vida. De esas 5, ya hay un olvido instalado. Y son gente que murió en el 2010. Creo que la última, la que murió más cercana al tiempo, 2010. No hace 5 años que murió Amanda. El día que todo el Uruguay estaba volcado viendo a la selección uruguaya que volvía de Carrasco, moría Amanda Berenguer en la Biblioteca Nacional, la estaban velando. El mundo está mal hecho, no como decía Guillén, que lo decía con ironía. Entonces yo creo que ahí hay un camino. Hay una cantidad de poetas que han sido olvidados. Por ejemplo, en el Uruguay Alfredo Fresia es un poeta olvidado. Es un poeta olvidado y ninguneado. Se lo ha dejado afuera de exprofeso. Se hizo un encuentro mundial de poetas y Alfredo no fue citado. No sé por qué. ¿Qué gente conoce la obra de Tatiana Oroño? El alfabeto verde de Tatiana. ¿Qué gente la trabaja, la conoce? Entonces digo, por nombrar a los que a mí me parecen más... ¿Qué se conoce qué se recuerda más o menos estratificado de una obra tan vasta como la de Jorge Arbeleche? ¿Qué se conoce de la obra de Hugo Achugar? Estoy nombrando al pasar, porque son muchos. Yo creo que hay una cantidad de gente que se ha olvidado. Los poetas son una rara complicación, Ovidio decía una expresión que ahora no me acuerdo, poeta romano, son como una cosa muy complicada, pero creo que hay un largo olvido. Ni hablo de poetas, yo que sé, te digo Beltrán Martínez, ¿quién lo lee? De poetas Pedro Picato, que ahora lo publicó hace un par de años Maca, un poco más. Hay una cantidad de poetas olvidados. Y después está toda la otra poesía que yo no frecuento, la leí, pero no la frecuento, que es la poesía de vanguardias, que tampoco ha sido demasiado publicitada, aunque bueno, de alguna manera, por lo performático. Pero también ocurre lo otro, que se llega a la poesía, pero en realidad como epifenómeno, como fenómeno vicario de otra cosa. Ah, mirá este loco lo que decía Alfredo Mario Ferreiro. No, bueno, pero hablemos de su poesía. Si es que podemos hablar de ella, yo insisto, no es un individuo de los que frecuento más, pero... Y bueno, y hay un enorme olvido, que es institucional, poético, estoy seguro que se le hace un daño, yo no lo puedo mensurar, pero le hace un daño espantoso a un país. Le hace un daño espantoso a un país.
hace poco salió una antología de poesía uruguaya en Francia. Bueno, que como toda antología hecha por Alejandro Michelena, que siempre ha sido un individuo absolutamente generoso, que como toda poesía, como toda antología se puede criticar el formato. Acaba de aparecer una nota donde se destruye a esa obra y nadie habla de la poesía y de la narrativa que está allí. Bueno, está bien, aceptemos por A más B que tiene errores graves la obra, que no siempre son achacables al antologador. Fenómeno. Pero ¿y de los poetas no vamos a decir nada? De los que están allí, y de los narradores no vamos a decir nada. Hay nombres importantísimos allí. Gente que ha dedicado su vida a la poesía, que ha hecho enorme cantidad de cosas por la poesía. Luis Bravo, Silvia Guerra, yo qué sé. Vamos a decir algo de ellos, por lo menos. Y bueno, me parece que estamos en un grave problema. Creo que el arte es la última ratio del hombre. Es para eso que está el hombre en el mundo. El hombre no está en el mundo para generar riquezas, para acumular fortunas, para que el 1% de la población del mundo tenga la renta que tiene y los demás miremos de abajo. Y nosotros somos privilegiados, nos podemos bañar 2 o 3 veces por día. El hombre, la razón de ser del hombre es... Hay un padre de la revolución estadounidense, acá me dejarán de saludar una cantidad de gente, que no sé si no era Jefferson, que decía que estamos obligados a estudiar matemática y economía para que nuestros hijos estudien filosofía y nuestros nietos poesía. Yo creo que es así. Yo creo que la razón final del hombre es no pasar por el mundo calculando cuántos 0 kilómetros se venden para decir que es un país próspero. La razón del hombre del mundo es el arte. El hombre está hecho para el arte. Está hecho para el goce del arte. Para la sensibilidad. Para tener en cuenta al arte para los demás y con los demás. Así que creo que esa es la necesidad, y me encantaría, no soy iluso, que eso tuviera una divulgación general, que fuera la mayor cantidad de gente posible. Me temo que no es así, porque para que eso sea así habría que tener una serie de estructuras educativas que justamente son uno de los puntos más débiles del Uruguay. Yo empecé a escribir poesía en mi pubertad, porque en la escuela me enseñaban que había musicalidad en los versos de Lorca que decían crótalo, crótalo, crótalo. Y yo decía, crótalo, 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 entendía, ahí está mi perro Bonzo ladrando, entendía la esdrújula, el sonido, y me parece que eso es brutalmente importante. Creo que lamentablemente no llega ni al 1% quizá de la población uruguaya, y creo que es una enorme pérdida eso, ¿no? Es una enorme pérdida porque, insisto, la razón del hombre es el arte, es la belleza, no es trabajar 20 horas por día. No estamos acá para eso. Bueno, yo en los ciclos de lectura me encuentro siempre... Yo antes era muy militante, iba mucho, iba a escuchar a mucha gente que no me gustaba nada, pero bueno, le iba a escuchar a otros, a los que sigo yendo a escuchar cuando me gustan mucho, porque es como hacer cuestión, es como decir, ir a escuchar a Fernando Cabrera cantar. Bueno, a mí me gusta, lo voy a ir a escuchar. Pero me parece que son para un núcleo muy reducido de gente. Yo creo que nos encontramos los mismos, y bueno, y eso le quita un poco de expansividad. Me parece que está muy bien igual, que está bárbaro que la gente pueda llevar sus textos y leerlos. A lo mejor habría que ver un poco de, no seleccionar, pero bueno, revisar un poco qué es lo que va a leer, quién va a leer y qué cantidad de tiempo y los horarios, hacerlo más amable, como dicen ahora, de los programas de computación, que sean más amables. Pero no me parece que por allí la difusión crezca mucho. Deben ser un más menos, y estoy exagerando en pila, 100 personas, y no sé si son 100, más menos 50, ponele, que son más o menos los que se mueven en los distintos ciclos. Sí, hay. A ver, déjame pensar, me agarras a mí en falsa escuadra, pero algunos ya te nombré, ratifico todos esos nombres que dije antes. Agrego uno nuevo, un muchacho de 30 y pocos años, Horacio Cavallo. Horacio me parece un poeta importante, interesante.
con una beta tanguera que a mí personalmente me interesa mucho, El Cristo, Miguel Ángel Olivera, que tiene toda una beta original y única, acaso compartida con Enrique Strázulas, pero Strázulas es otra cosa. Si bien tiene algún elemento tanguero, en realidad es otra cosa, es un poeta más ciudadano. A mí me interesaba Germán Machado, su poesía escueta, ahora está en España. Me interesaba también en ese mismo orden Rosana Malaneschi. Me gusta mucho el chino López Belloso. Roberto López Belloso me parece un poeta exuberante, con esos poemas encontrados en distintos lados, esa cosa de mezcla del mundo de Europa Central y grecolatino con el presente, ese hermosísimo libro de los 100 años del siglo, que uno va y busca el año de su nacimiento a ver si encuentra algo, y encuentra algo. Me gusta mucho Teresa Ame, es una delicada poeta finísima. Circe Maya es un monumento, es una cosa, es un abismo, ¿no? Esa cosa de enfrentarte que tiene a los grandes temas de la poesía y quedarte allí con ella. Bueno, hay algunos, sí, se me deben estar escapando una cantidad, pero estoy pensando en clave de por ejemplo, Gabriel Weiss, que tiene un sector rarísimo de poesía muy loca, muy influida por su formación de docente. Algunos textos de Cabrera, de Fernando Cabrera, que él ha publicado por separado, pero algunos de los textos de sus canciones tienen momentos poéticos impresionantes. Bueno, aquí hemos hablado de Benavides, bueno, sin duda, pero Alfredo Fresia, bueno, ya lo he nombrado. Me parece que por ahí hay una... Igual no son enormes cantidades, porque aquí hay otro error básico. La poesía no precisa... Durante mucho tiempo un poeta era un tipo que hacía un poema. ¿Es tan vasta la obra de Garcilaso? No. La de Manrique es tan vasta, no. Y sin embargo son mojones de la literatura española. Entonces, y de la literatura en lengua española. Entonces digo, o en lengua castellana, para no herir la sensibilidad de los autonomistas. Pero digo, no, hay mucha gente, guay, o esta gente que nombré, a mí me acompaña, están conmigo, sé versos de ellos, y eso es importante. Son como épocas, ¿no? En una época uno siempre quiere publicar más. Yo ahora no sé si quiero publicar más. Yo tengo 10 o 11 libros de poesía publicados. Algunos están publicados, me lo recordaba un amigo el otro día que me lo había publicado en el Derecho Digital. Están publicados en internet. Son libros que nunca pude publicar. En Uruguay, el último que publiqué fue en el 2011, porque yo no me pago las ediciones, y en 2011 la Fundación Benedetti me pagó una edición. Lo demás lo publiqué en Argentina porque hay un loco de la guerra en Argentina que me publica. En una época pensé en publicar más. Ahora pienso en publicar menos, aunque sigo escribiendo mucha poesía, pese a que como publiqué 4 novelas me han como radiado, es decir, ya no escribo más poesía. No, yo sigo escribiendo poesía, ¿cómo no? Escribo poesía siempre. Yo ingresé a la literatura, o pretendo haber ingresado a la literatura por medio de la poesía. Y respecto a lo que yo escribí por ahí una vez en un artículo respecto a Aceptación de la Tristeza, que es el último libro publicado acá, William Johnston dijo que era hora, una cosa que es un elogio, que era hora que se pensara en publicar una obra completa mía. Eso es por un lado un elogio, por otro lado es como mandarte al Parque del Recuerdo, ya estás pronto a... Amanda Berenguer siempre decía que cada vez que publicaba un libro le decían este es su mejor libro, la estaban matando, porque de ahí en adelante... No, pero yo lo entiendo como algo positivo lo de Willy, no lo entendí como una falta de respeto, para nada. Pero no me ha surgido la necesidad de revisar eso. Tengo presente allá en el fondo de donde sea que esté, que hay cosas que ya no me gustan, o que no me gustaron, pero que bueno, fue otro Álvaro Ojeda que las escribió. Yo soy
soy el mismo y soy otro desde que nací. Pero creo que algunas cosas me he arrimado. He logrado ahí atisbar alguna cosita, más o menos bien, siempre con mucha seriedad, siempre con mucho trabajo, siempre tratando de no faltarle respeto al hipotético lector, y no faltarle respeto a la señora hija de Mnemosine. Pero alguna cosita creo que me parece que con el tiempo uno va acordándose de determinados versos de poemas, y eventualmente, cuando el poema es muy bueno, de algún poema entero. Y yo creo que ese es el gran aporte de la poesía. No mezclemos la cantidad, la venta, no. El gran aporte es ese. Bueno, algunas cosas, de algunos versos me siento más o menos orgulloso. Yo no me acuerdo mucho de mis poemas. Hay gente que se lo sabe en memoria, y yo tengo un amigo que es actor, que me decía que me tendría que aprender el poema de memoria. Me acuerdo del primer poema, del primer libro que publiqué en Banda Oriental allá por el 86. Mi hijo era chiquito. Que se llama, el libro se llama Ofrecidos al Mago Sueño. Y el primer poema era un poema que era sobre Anacleto Medina, que habían descubierto en esos años. Había salido un libro, La verdadera muerte de Pancho Ramírez, aquel que era el gran entrerriano, el Tamerlán, le decían, y que en teoría había muerto defendiendo a su China, que se llamaba Delfina, peleando contra los federales. Y entonces Mitre y Vicente Fidel López, que eran unitarios, le daban una muerte heroica, envuelto en su poncho colorado. Cae, porque el color colorado era el federal, en Argentina, al revés que aquí. Y bueno, y aparecen esas memorias de Anacleto Medina, que las dictó al secretario que muere con él en la batalla de Manantiales. Dispare, general, yo no disparo nunca, dice Anacleto Medina, y los matan a los dos. Y escribí un poema que quedó por algún raro motivo en mi memoria. Fue el primer poema que leí en Buenos Aires, aparte me acuerdo, en el Rojas, hace 1000 años. Y dice: esta virtual desolación posee la trampa donde cayó Ramírez, una esfera perfecta y delineada, mascarón de caracoleos y mandobles del Tamerlán del sur, lejano y pequeñito. La vuelta atrás, la salvación por el deseo, que remite a una terca transfiguración, aquí se ralea de sentidos y queda suspendida como un vitró de polvo en tubianos dislocados. El fuego besuqueado de Delfina, la vuelta del dragón vuelto en un pasmo, Anacleto Medina dictando sus memorias. Inmensa pesadumbre de atravesar un río con gotas de memoria. Ese es el primero que puse. Siempre me pareció la virtualidad de la historia algo. Es un poema, ahora que estamos acá podemos hablar autocríticamente, afanado así absolutamente a Borges, pero bueno. Este es un poema que está en un libro que salió en Buenos Aires, que se llama Criaturas Abandonadas, que también he robado de Homero Mansi. Tus tangos son criaturas abandonadas. Homero Mansi, que algún día, en ese gozne que hablábamos hoy, de cómo hacer para comunicar gran poesía al pueblo, ocupará, si hay justicia, juicio final, viene Alá, Jehová, Hare Krishna, no sé cuál, él ocupará un lugar central. Las enumeraciones poéticas de Homero Mansi, la gente las entendió. No son fáciles. Trámite se llama. Habían subido y habían bajado. El paso trémulo, el orden de las ropas, la pulcritud vencida por el bochorno sofocado del quehacer. Habían subido y habían bajado, y la columna nunca disminuía del todo. Acrecía como un olvido menor durante una mudanza. Habían subido y habían bajado escaleras, descansos, pasillos, salas de recepción, salas de espera, inclinaciones, tendencias, cuchicheos, pacientes como feligreses tercerizados. Podrían ser las huestes de Espartaco evocadas alegremente por Ronald Reagan, confundidas y vibrantes.
aquietadas por fin entre rugosos menesteres públicos, asuntos de orfandad, un cerro, 3 cruces, 2 ladrones.